Muy bien, en este video les voy a explicar cómo vamos a hacer un proceso de calibración para la máquina Creality Ender 3v3 SE. Principalmente lo que ya realicé aquí fue reiniciar la máquina, hice la calibración de primera vez y lo que vamos a hacer es ajustarla. Antes de ajustar la calibración en cama tenemos que verificar varias cosas. Una de las cosas que hay que checar primero son nuestros ejes, que sería el eje X y el eje Y. En este caso nosotros necesitamos verificar nuestro movimiento, verificar que realmente exista un desplazamiento correcto en el caso del eje Y, que no se tambalee a la hora que se esté moviendo, que las tensiones en la cuerda sean las correctas. Por ejemplo, si yo aprieto con los dedos la cuerda que está tensada y la cuerda está floja, lo único que va a pasar es que con la menor cantidad de fuerza se van a juntar tanto la cuerda como mis dedos, y si está muy tensa, lo que va a provocar con la misma cantidad de fuerza es que no se van a juntar. Entonces eso lo podemos graduar con un tornillo que hay en la parte de atrás. Lo mismo va a suceder en la banda o en la correa que tiene el eje X, que aquí tenemos su tornillo con el cual podemos nosotros graduar esa tensión. Para ello también es indispensable que esto que es el carro no tenga ningún movimiento. Por ejemplo, yo lo voy a mover, si se dan cuenta, prácticamente no tiene juego. El juego que le estoy haciendo es por la fuerza que le estoy impregnando. Ahora, ¿cómo podemos garantizar que no exista ningún juego? Si nosotros hicimos algún cambio de pieza, modificamos algo internamente del carro o del Hotend, es recomendable que lo mantengamos todo bien nivelado y que hagamos el proceso de volver a calibrar la cama. También es indispensable que el carro, en esta parte superior, que es donde están nuestros valeros, en el caso del carro vamos a ver esto, que es lo que nos permite la transmisión. Necesitamos primero hacer una prueba con un dedo. Tenemos que hacer que se deslice los tres rodamientos o valeros, que tenemos dos en la parte superior, como ven casi sin meterle fuerza se desliza, y el que está en la parte inferior, que este que está abajo es el que tiene una tuerca excéntrica. Entonces lo tenemos que ajustar para que nos permita que no tengamos juego dentro del carro. Para la otra parte necesitamos verificar también que todo esto de la barra del eje X esté nivelado, porque si no está nivelado, al momento que nosotros calibremos, esa pequeña altura que generalmente se suele presentar de este lado nos va a provocar que a la hora que estemos calibrando siempre va a haber un punto que esté más arriba que otro y no se va a adherir de forma correcta a la cama. ¿Cómo lo podemos hacer? Todo esto se saca de la guía de Creality, que ustedes pueden consultar, y nos indica que coloquemos, ellos colocan dos barras de pegamento, pueden tener dos cilindros, lo que sean, que esté como tal las superficies planas, que estén niveladas, y sobre todo que no tengan ningún pequeño grumo, porque esa pequeña diferencia en milímetros, ya sea de 0.1 o de 0.05, es muy importante en este eje, debido a que es el que nos va a permitir que esté completamente recto y ahora sí en paralelo con la cama y haciendo la acción de perpendicularidad. Ahora yo lo voy a bajar para que logren apreciar. Aquí tenemos una pequeña diferencia y lo voy a ir bajando gradualmente hasta que tope. Pareciera que hay topa, entonces vamos a moverlo. Si se dan cuenta, cuesta un poco de trabajo en esta parte, y en esta otra también cuesta algo de trabajo. Si analizamos de manera detallada, debemos verificar que esté topando bien en ambos, para que veamos que está correctamente nivelado. Esto nos va a permitir que nuestra nivelación en cama sea la idónea. Ahora bien, una vez que ya verificamos todo lo anterior,
podemos iniciar con el proceso de nivelación en cama. Ok, si ustedes ya tienen su calibración hecha, ya sea a través del sensor touch, se van a dar cuenta que la primera vez que lo impriman no va a salir siempre de manera adecuada. Lo más óptimo o los valores óptimos serían el que voy a sobreponer en este momento. Aquí tenemos que analizar muchas cosas. Antes de mandar a imprimir piezas, tenemos que verificar primero que los centros de estos recuadros, los voy a poner aquí, que los centros de esos recuadros estén correctamente juntos las líneas. Segundo, la forma correcta de leer esto es, tengo el punto, si es correcto, hay continuidad en líneas, ok, pero también tengo que ver esta pequeña línea o puente que me está enviando al siguiente punto. Esto nos va a permitir saber si tenemos problemas en el punto específico o si el problema se está presentando en el siguiente punto. Ejemplo, si nosotros tenemos aquí líneas disruptivas, es decir, como que se muestran separadas y los puentes se muestran así como se está apreciando en este momento juntos, o sea, bien tupido, entonces significa que el punto en el que está es el que está incorrecto. Pero si nosotros estamos teniendo problemas de líneas discontinuas o está bien, pero los puentes están disruptos, se va a ver que, por ejemplo, a lo mejor aquí el puente inicia bien y luego se empieza a separar las líneas y aquí este punto está algo separado y aquí puede estar bien todo este puente, entonces quiere decir que el punto que está mal es este. Este es un ejemplo, ya fue calibrado y ya lo realizamos de manera correcta. Ahora vamos a leer el que acabamos de imprimir. Primero tenemos que verificar que las esquinas, que son estas, estén de manera correcta, es decir, que no haya ninguna distorsión. Muy bien, aquí realizamos un acercamiento a los puntos. Por ejemplo, este punto está muy bien. Este punto nos va a servir de referencia para los demás y tenemos que hacer que esta esquina mantenga la precisión no solamente en las demás esquinas, sino que también la logre transmitir a este punto. Por ejemplo, lo que nos recomienda la guía de Creality es que si nosotros tenemos el nozzle, que va a ser, lo voy a simular con la tapa de mi plumón, lo que vamos a procurar es que la medida que nos dé, la vamos a bajar 0.05 milímetros y vamos a volver a replicar este proceso. Posteriormente, si el acabado no es el correcto, entonces vamos a utilizar la guía del papel. La guía del papel nos va a permitir hacer una calibración de tipo grueso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Colocamos nuestra hoja, colocamos nuestro nozzle y empezamos a hacer este movimiento. Si la hoja se desplaza muy suave, significa que estamos muy alejados de la cama. Pero si cuesta mucho trabajo sacarlo, significa que está muy pegada a la boquilla a la cama. Si por lo contrario tenemos una cierta tracción, podemos dejar ahí el punto y continuar con los demás. Recomendación: vamos a iniciar de la misma forma en cómo se calibra. Por ejemplo, si la impresora viene y empieza este punto, este punto, este punto, este punto y continúa así hacia arriba, entonces vamos a realizar lo mismo con la técnica del papel. Vamos a iniciar primero con este punto, con el siguiente y así lo vamos a hacer hasta 3 veces para garantizar que el nivel sea el óptimo. Esa es la calibración gruesa. Si a pesar de todo esto no nos sirve o seguimos viendo que hay líneas disruptas, vamos a hacer la calibración fina. Antes de continuar y demostrarles los ejemplos, vamos a ver este pequeño punto. Este punto está realmente separado y significa que la boquilla está muy dispersa de la cama. Entonces, ¿qué nos recomienda Creality? Sencillo, que nosotros hagamos los incrementos para este tipo de casos de 0.1 milímetros. Si al hacerlo nosotros vemos que mejoró gradualmente este punto, significa que podemos ahora sí hacerlo en 0.05 milímetros y así sucesivamente. Todo esto lo vamos a ver en las siguientes partes del proceso. Muy bien, para este caso nos vamos a fijar
compensación en Z. Yo tengo una compensación de menos 1.52. Lo que nos recomienda la guía es que nosotros lo bajemos 0.05 milímetros, o sea, sería 0.57. Si tenemos duda, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y con esto vamos a volver a repetir este proceso. Si a pesar de esto no nos queda bien, entonces vamos a analizar los casos. Muy bien, ahora aquí vamos a analizar la malla que hicimos en nuestra primera calibración mientras se realiza la impresión de la malla. Recordemos que son una malla de 4×4, tenemos 16 puntos. Cada punto es muy importante porque nos va a permitir que el consecuente se nivele de mejor manera. Para ello lo recomendable o lo que yo les recomiendo es que agarren ya sea un plumón, una pluma, lo que tengan al alcance y rayen, ya sea de esta forma o bolita como lo deseen rayar, los centros. Esto nos va a permitir saber qué tan bien están las líneas. Por ejemplo, vamos a prestar atención a esta. Quiero que observen la división que hay. Si se dan cuenta, a la hora que pasé el plumón, aparte de que se aprecia la disolución en líneas, si nosotros medio lo estiramos, aquí se ve, se aprecia mucho mejor. Pero por ejemplo, en caso contrario, hay puntos que se adhieron prácticamente bien, que por ejemplo lo estoy intentando expandir y casi ni se ve la división en líneas. Esto nos está indicando un punto muy importante. Significa, este punto está muy bien hecho, pero puede mejorar, debido a que si nosotros vemos la forma en cómo se expande la tinta, vamos a apreciar que aquí hay menos expansión que aquí. Ahora, yo les dije que checáramos los puentes. Por ejemplo, si yo analizo este puente, primero se separan los hilos. Segundo, ok, ahora nosotros debemos analizar los puentes, que son los que nos van a demostrar cómo está la unión entre puntos. Sobre todo, por ejemplo, aquí a simple vista, tal vez por la luz no se alcance a apreciar, pero este está bastante bien. En contrario de este, que está presentando algunas líneas que están disruptas. ¿Qué pasa? Que si la línea, por decirlo así, es completamente continua, significa que este punto y a lo mejor este punto están bien, o sea, es probable que estén bien. Pero si aquí ya empiezo a presentar ciertas separaciones, lo más probable es que este punto esté mal. Por lo tanto, lo que tengo que hacer no es calibrar estos puntos, sino es calibrar este punto. También esto es muy importante porque a lo mejor puede ser que, por ejemplo, en puntos como estos que son intermedios, podamos tener líneas buenas acá, líneas disruptas, y lo causante de estas líneas disruptas no sean el punto central de este, sino sean los puntos aledaños. Recordemos que son una malla, y si un punto no está de manera correcta nivelado, lo único que va a causar es que lo que se ve en la hoja o salga más para arriba o se ponga un poco más para abajo, y esto va a afectar a todos los demás puntos. Por eso, si nosotros tenemos dos puntos, lo que va a pasar es que cuando uno se desnivele, el otro va a surgir, va a tener el efecto contrario. Pero si tenemos más puntos, es probable que aunque se desnivele de un solo lado, lo demás se mantenga.